Hola hermanos y amigos de la Iglesia Bautista Renacer. Mi nombre es Rubén Darío Matute. Es un placer dirigirme a cada uno de ustedes. Y hoy continuamos con el video número 2 de la primera semana del estudio del libro de Génesis. Si alguien quiere inscribirse, todavía lo puede hacer. Recuerde que son 3 videos entre la semana, el lunes, miércoles y viernes. Y el día domingo es una llamada por Zoom donde vamos a contestar preguntas de los primeros 3 videos. Entonces pueden inscribirse con el hermano Ronald Laya, él es el diácono de la escuela bíblica y él les puede dar más información de los videos y del formato digital de la escuela bíblica. Así que vamos a hacer hincapié en 2 preguntas de resumen de la clase número 1. Estas preguntas a profundizar. La primera es, ¿hay algún versículo que nosotros hayamos encontrado donde se mencione algo que sucedió antes de Génesis 1.1? ¿O qué piensan ustedes? ¿Alguien tiene algún otro pensamiento, o se ha puesto a pensar, o ha encontrado, o le han dicho qué sucedió antes de Génesis 1.1? Bueno, eh, si alguien le mencionó algo, busquemos qué es lo que dice la Biblia con respecto a eso. Busquemos qué es lo que dice la Biblia con respecto a antes de Génesis 1.1. Pero también hay unas preguntas. Bueno, la clase anterior mencionamos, ¿verdad?, sobre el escritor del libro de Génesis. Entonces lo vamos a dejar como tarea y sería leer, leer cada uno de estos versículos y ver qué es lo que nos dicen sobre el escritor del libro de Génesis, que fue el mismo de los Pentateucos, del Pentateuco, el escritor del Pentateuco. Entonces vamos a leer Éxodo 34:27, Números 7:89, Josué 23:6, Lucas 24:27, Juan 1:17, Juan 7:19, Segunda de Pedro 1:21. Entonces estos versículos se los dejamos de tarea, 5 minutos, lo pueden leer, cada uno, todos los versículos, leerlos en 5 minutos y la respuesta va a ser una sola. Así que ánimo y que puedan profundizar en esta parte. Y algo que no mencionamos en la clase anterior, pero fue esto. ¿Qué significa la palabra Génesis? ¿Se han puesto a pensar en eso? Bueno, la palabra Génesis viene del griego que significa orígenes, orígenes. Y eso significa la palabra Génesis. Pero en la Biblia hebrea no aparece este mismo nombre, sino que ellos tienen otro nombre, que el nombre que le ponen al primer libro del Pentateuco es Berechit, que significa en el principio. ¿Por qué en el principio? Son las primeras palabras que aparecen en ese libro y por eso le pusieron ese nombre. ¿Me gustó? Muy buena información, ¿verdad? Y podemos seguir profundizando un poquito más acerca de esto después. Pero ya la pregunta de nuestra clase es, ¿por qué el relato de Génesis empieza así, de esa forma? Génesis 1.1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Se han puesto a pensar en eso? ¿Por qué no inició de otra forma? Recuerden que el libro del Pentateuco es la ley. Los judíos lo llaman la Torá. ¿Por qué el libro no empezó de otra forma? Algunos estudiadores dicen, eh, si era solo para el plan de Dios con Israel, ¿por qué no empezó directamente de los mandamientos? Bueno, vamos a contestar esa pregunta. ¿Por qué el relato de Génesis inició de esa forma? Y hay otra pregunta que surgen de esto también. ¿A qué principio se refiere? Recuerden, el versículo es, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿A qué principio se refiere? ¿Se refiere al principio de la eternidad? No, no se refiere al principio de la eternidad. Se refiere al principio. Bueno, vamos a leer el versículo, como lo menciona la Biblia judía, y eso nos va a dar un poquito más de luz de esto. ¿Cuándo sucedió esto? Bueno, ahí no conocemos cuándo fue que Dios inició el crear, pero vamos a ver ahí lo que dicen algunos científicos cristianos acerca de esto. Y hay otra pregunta también. ¿Necesitaba Dios crear algo? ¿Necesitaba Dios
empezar un planeta de esa forma? Bueno, vamos a contestar esa pregunta que nos viene de Génesis 1:1. Como les mencioné ahora, en la Biblia hebrea, la Biblia de los judíos, se menciona de esta forma: en el principio del crear de Dios. Así, en el principio del crear de Dios, los cielos y la tierra, cuando la tierra era confusión y vacío, con oscuridad sobre la superficie del abismo, y el aliento de Dios planeaba sobre la superficie de las aguas. Así empieza. Esos son los primeros tres versículos, dos versículos que se mencionan ahí en el libro. Y ahí nos contesta: no fue el principio de la eternidad, sino que fue el principio cuando Dios decidió crear. Cuando Dios empezó a crear todo, ese fue el principio. A ese principio es que se refiere ahí en Génesis 1:1. Entonces, y ahí menciona algo que no es, los primeros tres versículos no es una división de cada uno, sino que se tiene que leer como una sola lectura, una sola unidad de pensamiento, los primeros tres versículos. No es parte por parte. Y cada uno explica el otro, una sola continuidad. Entonces, ¿cuándo inició esto? Bueno, cuando Dios decidió empezar a crear. No es el principio de lo eterno, no es el principio de Dios tampoco, sino que fue cuando Dios empezó a crear. ¿Y por qué Génesis empieza con Génesis 1:1? Y de esa forma, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, para mostrarnos que hay un Dios creador. La Biblia no existe para demostrar a Dios, no fue escrita para demostrar a Dios, sino partiendo del principio que Dios existe, Dios nos enseña la creación, nos muestra que Él es un Dios creador. Entonces, ¿por qué empezó Génesis 1:1 de esa forma? Para enseñarnos que hay un Dios creador. La tierra no se pudo crear a sí misma, el universo no se pudo crear a sí mismo. La nada no pudo crear otra cosa, no fue algo que sucedió así como un evento espontáneo al azar, no. Hay un Dios creador, hay un Dios creador. Y este relato también, Génesis 1:1, nos muestra que Dios es diferente a la creación. Dios no tuvo un comienzo, la creación sí tuvo un comienzo. La creación no es eterna, Dios sí es eterno. Entonces eso también nos deja claro esto. Y lo otro, que el Dios eterno controla también el mundo. Tiene el control de todo lo que hace, porque Él es el creador. Y contestando ahí, ¿por qué Dios creó? Bueno, Dios lo creó por amor a nosotros. Dios creó todas las cosas por amor a nosotros. Entonces ahí contestamos esas tres preguntas que surgían de por qué empezó el relato de Génesis de esa forma. Muy bien, excelente. Si tienen otra pregunta, el domingo la podemos contestar. Ahora, ahí dice en el principio, en la Biblia hebrea dice en el principio del crear de Dios. Y la palabra Dios allí aparece como el nombre Elohim. En nuestras Biblias aparece Dios, pero en la Biblia hebrea aparece como Elohim. ¿Qué significa esta palabra Elohim? Que nosotros la traducimos como Dios. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a contestarlo también. La palabra Elohim es un vocablo genérico para deidad, pero se usa como un nombre propio para el Dios verdadero. Es el nombre propio de Dios. Elohim, el nombre propio de Dios. Vamos a ver unas particularidades y vamos a ver qué significa. Significa el fuerte, significa el líder poderoso o la deidad suprema. En otros diccionarios y todo significa el eterno. En otra Biblia se menciona el justo, el misericordioso. Y algo para notar ahí, que la palabra Elohim habla de un plural, está escrito en plural. Y eso nos da la oportunidad de contestar lo que en el Nuevo Testamento se menciona como la Trinidad de Dios. En el principio estaba la Trinidad de Dios, estaba Dios mismo en tres personas en esa oportunidad. Entonces, la palabra Elohim, que nosotros la traducimos como Dios, tiene estos significados: el fuerte, el líder poderoso, la deidad suprema, el eterno, el justo.
Y la justicia de Dios no está completa sin su misericordia. Y nos habla acerca de la Trinidad. Todo eso encierra la palabra Elohim, que nosotros la traduce, que nuestra Biblia la traduce como Dios. Muy bien. ¿Qué significa la palabra creó? ¿Qué significa la palabra creó? ¿Dónde aparece? Bueno, sí, en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y esta palabra creó aparece en el libro de Génesis en toda la Biblia, pero aparecen varios significados de esta palabra creó. Uno de los significados de la palabra creó es el que vamos a estudiar hoy, y que significa vará. En la Biblia aparece, en la Biblia hebrea aparece como vará, y se utiliza también en el versículo 27 y en el versículo 21. Y esta palabra vará significa crear de la nada, crear sin materia prima, crear solamente con el poder de la palabra de Dios. ¿Podemos creer esto? Amén. ¿Podemos entender esto? Tal vez no, tal vez no. Pero hay otras palabras también que se traducen al español como creó y aparecen ahí en el libro de la Biblia, pero me detuve en esta. ¿Por qué? Porque significa crear de la nada, crear sin materia prima. ¿Y quién lo pudo hacer eso? Dios. Dios lo pudo hacer eso. Y bueno, más adelante vamos a contestar, creo que en la pregunta de introducción del siguiente video lo podemos contestar esta pregunta. ¿La Biblia fue, el orden de la creación fue cronológico o no? Después lo vamos a contestar ahí, vea el día viernes el video y ahí vamos a contestar, vamos a iniciar con esta pregunta para profundizar. Una pregunta espectacular. ¿Por qué Dios se tardó 6 días en crear toda su creación? Si lo pudo haber hecho en un solo día. ¿Lo pudo haber hecho Dios todo en un solo día? Sí, ¿por qué no? Él es Dios. Pero, ¿por qué Dios tardó 6 días? ¿Por qué Dios tardó 6 días? Nos estamos yendo a la conclusión al final, ¿verdad? Pero queremos entender esto y dejar esto ya explicado el día de hoy. Dios es un Dios de orden. Eso nos lleva a nosotros a pensar en organizarnos. Dios se organizó, Dios decidió y Dios en su soberanía dijo, así va a ser. Dios lo hizo, no porque necesitaba todo el día, sino para dejarnos a nosotros un ejemplo. Bueno, ¿el ejemplo cuál es? En Éxodo 28, del 8 al 11, se menciona acerca de la creación también. Y en ella nos quería mostrar que tenemos que descansar. Que Dios, siendo el Dios creador, Él trabajó 6 días y tuvo un día para descansar. Entonces, esa es otra de las tareas. ¿Cuál? ¿Cuál es la tarea? Leer los versículos de Éxodo 20 del 8 al 11. Leer Éxodo 20 del 8 a 11 y profundizar ahí un poquito más por qué Dios creó todo en 6 días y no solamente en un solo día. Bueno, hermanos, ha sido un placer. Ahí nos vemos en el próximo video, si Dios lo permite, y vayan pensando y van apartando el tiempo para nuestra reunión el día domingo por Zoom a las 9 de la mañana, de 9 a 9:45. Hablen con el hermano Ronald Laya, en el diácono de la escuela bíblica, y él les puede mandar el link y les puede decir algunos detalles más para la clase. Vamos, hermanos, Dios les bendiga. Un placer.